La Antártida es un continente que se presenta ante nosotros como un vasto desierto de hielo, una extensión blanca e inhóspita que parece detenida en un tiempo congelado. Es el lugar más extremo y misterioso del planeta, un territorio donde las condiciones más duras han moldeado un paisaje donde pocas manos humanas han dejado huella. Bajo sus capas heladas, que se extienden a miles de metros de profundidad, se esconde un enigma que desafía nuestro entendimiento común sobre la historia y los orígenes de la civilización. ¿Qué secretos podrían residir en ese aislamiento eterno? ¿Qué historias olvidadas podría contener el hielo que parece darle la espalda al tiempo? Las condiciones de aislamiento y la inaccesibilidad de la Antártida la han convertido en un territorio reservado casi exclusivamente para expediciones científicas muy controladas. Con un sistema de protocolos internacionales, ningún país puede reclamar soberanía, pero sí puede participar en investigaciones que muchas veces permanecen bajo estricta supervisión. Esta exclusividad y control generan preguntas y despiertan teorías que apuntan a que mucho más que hielo y viento reposan bajo esa superficie fría. Desde hace siglos, la fascinación y el misterio alrededor de este continente provocan tanto admiración como temor en nuestro imaginario colectivo. ¿Podría ser la Antártida una especie de gran archivo natural que conserva fragmentos valiosos de nuestra historia, congelados en el tiempo? Para entender por qué la Antártida podría ser la clave que reescriba parte de la historia humana, primero debemos detenernos en su singularidad geográfica y climática. Con casi 14 millones de kilómetros cuadrados que cubrir, se trata de un gigante blanco, un continente que alberga bajo su superficie hielo con espesores que llegan hasta los 1000 metros. Este continente no es solo un paisaje inhóspito, sino también un gigantesco archivo natural. Esa masa helada preserva evidencias climáticas que abarcan decenas de miles de años, centenares de miles si consideramos sus núcleos de hielo. Es asimismo un depósito invaluable de registros biológicos y geológicos que el hombre moderno apenas comienza a comprender, muchos de ellos aún ocultos o inaccesibles. Este entorno único funciona como una cápsula del tiempo que en su silenciosa vastedad puede haber conservado vestigios que desafían todo lo que creemos saber. La Antártida no solo es el desierto helado del mundo, sino posiblemente uno de los guardianes más misteriosos de la memoria de la Tierra. Su hielo puede contener evidencias de tiempos remotos en los que las condiciones fueron muy distintas a las actuales. La idea de que el continente, bajo esa cubierta blanca, contenga historias que no han sido contadas, ni siquiera imaginadas por la historia oficial, es al mismo tiempo inquietante y fascinante. Por eso, te invito a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y exploración, a suscribirte a Datoterra para que juntos podamos adentrarnos en algunos de los secretos mejor guardados de nuestro planeta. Este recorrido a través de mapas antiguos, hallazgos científicos y teorías audaces nos llevará a comprender por qué la Antártida podría estar oculta no solo en el hielo, sino también en nuestro propio conocimiento. Aquí comienza una aventura con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que cada capa de hielo puede contener fragmentos olvidados del pasado humano. El viaje apenas empieza y la historia que conocemos podría estar a punto de cambiar para siempre. En el mundo de la cartografía antigua se encuentran documentos que desafían nuestra comprensión de lo que las civilizaciones del pasado realmente sabían. Dos de estos mapas extraordinarios
son el mapa de Piri Reis, creado en el año 1513, y el mapa de Oronteus Finaeus, elaborado en 1531. Ambos documentos presentan representaciones detalladas de un continente que, según la historia oficial, no sería descubierto hasta el año 1820. La Antártida. Lo más intrigante de estos mapas no es solo que muestren este continente, sino que lo representan libre de hielo, con costas bien definidas, ríos interiores y accidentes geográficos que no deberían haber sido conocidos por los cartógrafos de aquella época. Esta precisión plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron tener acceso a esta información siglos antes de que la ciencia moderna explorara ese territorio helado? El mapa de Piri Reis fue confeccionado por un almirante turco que compiló información de múltiples fuentes, algunas de ellas muy antiguas y otras perdidas en el tiempo. En sus anotaciones, el propio Piri Reis menciona que utilizó aproximadamente 20 mapas de referencia, incluidos algunos que supuestamente pertenecieron a Cristóbal Colón. Lo extraordinario es que en este mapa aparece representada la costa atlántica de Sudamérica con un nivel de detalle notable para su época, así como una masa de tierra al sur que algunos investigadores han identificado como la costa antártica sin hielo. Esta representación cartográfica muestra montañas, valles y costas con tal precisión que parecería haber sido trazada desde una perspectiva aérea, algo imposible en el siglo XVI. La exactitud de ciertos detalles geográficos sugiere que las fuentes originales de este mapa podrían haberse creado en una época en la que la Antártida era habitable y libre de su actual manto de hielo. Por su parte, el mapa de Oronteus Finaeus presenta características aún más sorprendentes. Elaborado apenas 18 años después del mapa de Piri Reis, muestra el continente antártico con ríos, cordilleras montañosas y costas bien delimitadas, todo ello en una proyección que algunos expertos consideran notablemente precisa en cuanto a coordenadas de longitud. Este mapa parece representar la Antártida en un estado que la ciencia moderna solo ha podido confirmar mediante tecnologías de radar de penetración de hielo desarrolladas en el siglo XX. La coincidencia entre ciertas características geográficas mostradas en el mapa de Finaeus y las verdaderas formaciones terrestres bajo el hielo antártico ha alimentado teorías sobre la existencia de un conocimiento cartográfico mucho más antiguo y avanzado del que la historia oficial reconoce. Estos mapas no son simples curiosidades históricas, sino ventanas hacia un pasado que podría ser radicalmente diferente al que nos han enseñado. La pregunta fundamental que surge es: ¿de dónde obtuvieron Piri Reis y Oronteus Finaeus la información para dibujar estas representaciones? Ambos cartógrafos vivieron en una época en la que la exploración antártica era completamente imposible debido a las limitaciones tecnológicas y náuticas. La Antártida no sería oficialmente avistada hasta el año 1820 y su exploración detallada no comenzaría hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, estos mapas del siglo XVI muestran detalles que solo podrían haber sido conocidos si alguien en algún momento muy anterior hubiera explorado y cartografiado el continente cuando estaba libre de hielo. Esta posibilidad abre la puerta a la teoría de que civilizaciones antiguas, mucho más avanzadas de lo que creemos, tuvieron acceso a ese conocimiento y lo transmitieron a través de generaciones mediante mapas que eventualmente llegaron a manos de cartógrafos medievales y renacentistas. La existencia de estos mapas
nos obliga a reconsiderar la línea temporal de la exploración humana y el alcance del conocimiento geográfico en la antigüedad. Si aceptamos que las representaciones de la Antártida en estos mapas son precisas, entonces debemos preguntarnos quiénes fueron los exploradores originales que trazaron esas costas hace miles de años. Fueron navegantes de civilizaciones olvidadas que poseían tecnologías de navegación y cartografía comparables a las modernas? ¿O acaso existió una red de conocimiento que conectaba culturas antiguas de formas que aún no comprendemos completamente? Los mapas imposibles de Piri Reis y Oronteus Finaeus no solo desafían nuestra comprensión de la historia, sino que también nos invitan a considerar que la Antártida pudo haber sido conocida y explorada en una época muy remota, cuando sus costas estaban libres de hielo y quizás habitadas por civilizaciones cuya memoria se perdió bajo las capas congeladas del tiempo. La imagen que hoy tenemos de la Antártida como un desierto congelado e inhóspito no siempre fue la realidad de este continente. Las evidencias científicas recopiladas durante décadas de investigación geológica y paleoclimática revelan que en tiempos remotos la Antártida fue un lugar radicalmente diferente, un territorio verde, templado y capaz de albergar una rica variedad de vida. Los registros geológicos demuestran que hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial, este continente experimentó condiciones climáticas mucho más cálidas que las actuales. Fósiles de árboles, depósitos de carbón y restos de polen de plantas templadas han sido encontrados en diferentes regiones antárticas, confirmando que alguna vez bosques frondosos cubrieron estas tierras ahora sepultadas bajo kilómetros de hielo. Esta transformación radical del clima antártico plantea una pregunta fundamental. Si el continente fue habitable en épocas recientes, desde una perspectiva geológica, ¿qué o quién pudo haber prosperado en esas tierras verdes antes del gran congelamiento? Los núcleos de hielo extraídos de las profundidades de la Antártida ofrecen una ventana extraordinaria al pasado climático del planeta. Estos cilindros de hielo, perforados a profundidades que alcanzan los 3.000 metros o más, contienen capas acumuladas durante cientos de miles de años, cada una preservando burbujas de aire atrapadas que funcionan como instantáneas de la atmósfera antigua. Mediante el análisis de isótopos de oxígeno y deuterio en el hielo, los científicos han podido reconstruir las temperaturas que prevalecieron en la Antártida a lo largo de extensos períodos. Los datos revelan que durante ciertos intervalos, particularmente hace entre 12.000 y 13.000 años, las temperaturas en la Antártida fueron de 3 grados centígrados más cálidas que las registradas en la actualidad. Este incremento de temperatura, aunque aparentemente modesto, habría sido suficiente para derretir grandes extensiones de hielo y permitir el desarrollo de ecosistemas terrestres complejos en amplias regiones del continente. La evidencia climática no deja lugar a dudas. La Antártida disfrutó de un período templado que coincide precisamente con el final de la última glaciación y justo antes del abrupto evento conocido como Younger Dryas. Los hallazgos paleontológicos proporcionan confirmación adicional del pasado templado de la Antártida. En las montañas transantárticas y otras regiones del continente se han descubierto fósiles de árboles que crecieron hace millones de años, pero también evidencias de vegetación más reciente que indican períodos templados más próximos en el tiempo. Estos árboles fósiles
algunos de ellos coníferas similares a los pinos modernos, presentan anillos de crecimiento extraordinariamente anchos, sugiriendo que gozaron de condiciones óptimas de crecimiento bajo la luz solar continua del verano antártico. Depósitos de carbón encontrados en varias ubicaciones del continente son testimonio inequívoco de que vastos bosques cubrieron la Antártida durante períodos más cálidos. El polen fosilizado preservado en sedimentos terrestres revela la presencia de plantas con flores y otras especies vegetales que requieren temperaturas moderadas para sobrevivir. Estos descubrimientos no son anomalías aisladas, sino piezas de un rompecabezas coherente que ilustra un continente que durante ciertos intervalos de su historia geológica fue un lugar fértil y acogedor. La transición desde ese pasado verde hacia el continente helado actual no fue gradual, sino que ocurrió de manera relativamente abrupta en términos geológicos. El evento del Younger Dryas, que tuvo lugar hace aproximadamente 12.900 años, marcó un retorno repentino a condiciones glaciales después de un período de calentamiento. Este enfriamiento dramático duró alrededor de 1.200 años y tuvo efectos profundos en todo el planeta, pero particularmente devastadores en regiones como la Antártida. Las temperaturas cayeron rápidamente, los glaciares avanzaron con velocidad sorprendente y el hielo comenzó a acumularse en capas cada vez más gruesas sobre el continente. Lo que antes había sido tierra verde y habitable quedó sepultado bajo mantos de hielo que en algunos lugares alcanzaron espesores de varios kilómetros. Este proceso de congelamiento rápido habría actuado como un gigantesco congelador natural, preservando todo lo que quedó atrapado bajo el hielo en un estado prácticamente inalterado. Si una civilización humana o alguna forma de asentamiento avanzado existió en la Antártida durante el período templado, cualquier vestigio de su presencia habría quedado perfectamente conservado, esperando ser descubierto bajo el hielo milenario. La sincronización temporal entre el período templado de la Antártida y el surgimiento abrupto de civilizaciones avanzadas en otras partes del mundo después del Younger Dryas es digna de atención. Hace aproximadamente 11.500 años, poco después de que el evento del Younger Dryas llegara a su fin, comenzaron a aparecer construcciones monumentales como Göbekli Tepe en la actual Turquía, un sitio arqueológico que desafía las cronologías convencionales sobre el desarrollo de la civilización humana. Estas estructuras demuestran conocimientos arquitectónicos, astronómicos y organizativos que parecen haber surgido de la nada, sin precedentes claros en el registro arqueológico. Si aceptamos la posibilidad de que una civilización avanzada floreció en la Antártida durante el período templado y fue destruida por el congelamiento repentino del Younger Dryas, entonces es plausible imaginar que sobrevivientes de esa catástrofe migraron hacia otros continentes, llevando consigo fragmentos del conocimiento acumulado por su civilización perdida. Estos conocimientos heredados podrían haber servido como las semillas que germinaron en las primeras grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y otras regiones, explicando así la aparición súbita de tecnologías y saberes complejos en sociedades que supuestamente estaban apenas emergiendo de la vida cazadora-recolectora. Bajo la inmensa capa de hielo que cubre la Antártida, se esconden misterios que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Durante décadas, la tecnología de radar de penetración de hielo ha permitido a los científicos explorar lo que yace debajo de esa superficie congelada
sin necesidad de perforar físicamente a través de kilómetros de hielo compacto. Lo que estas tecnologías han revelado va mucho más allá de simples formaciones rocosas y topografía subglacial. En diversas regiones del continente, los estudios de radar han detectado anomalías que desafían las explicaciones geológicas convencionales. Estructuras con formas geométricas regulares, elevaciones que sugieren patrones artificiales y formaciones que parecen demasiado simétricas para ser producto exclusivo de procesos naturales. Estas anomalías, enterradas bajo hasta 1000 metros de hielo, plantean preguntas inquietantes sobre su verdadero origen y si podrían representar vestigios de construcciones realizadas por civilizaciones desconocidas. Una de las formaciones más intrigantes descubiertas en la Antártida son las llamadas pirámides de las montañas Ellsworth. Estas estructuras rocosas presentan una simetría casi perfecta, con caras triangulares que convergen en un vértice central, creando una forma que recuerda extraordinariamente a las pirámides construidas por antiguas civilizaciones humanas. Aunque muchos geólogos insisten en que estas formaciones son el resultado de millones de años de erosión glacial y procesos tectónicos naturales, la perfección de sus ángulos y la regularidad de sus caras han generado un debate apasionado. Algunas de estas estructuras piramidales alcanzan alturas de más de 1200 metros y muestran aristas tan definidas que parecen haber sido talladas intencionalmente. La pregunta que persiste es si la naturaleza por sí sola puede producir tal precisión geométrica o si estamos ante evidencias de intervención inteligente que quedaron preservadas bajo el hielo durante milenios. Los estudios geológicos han documentado que las montañas Ellsworth contienen rocas sedimentarias que datan de hace cientos de millones de años. Pero esto no descarta que formaciones más recientes o modificaciones artificiales pudieran haber ocurrido durante períodos templados del continente. Más allá de las formaciones visibles en la superficie, las verdaderas anomalías yacen ocultas en las profundidades bajo el hielo. El lago Vostok, el mayor de los lagos subglaciales antárticos, es comparable en tamaño al lago Ontario y permanece enterrado bajo aproximadamente kilómetros de hielo. Este lago ha estado aislado del resto del mundo durante al menos 15 millones de años, creando un ecosistema completamente único y potencialmente preservando secretos antiguos en sus aguas oscuras y frías. Análisis recientes del agua del lago han revelado la presencia de formas de vida microbiana adaptadas a condiciones extremas. Pero lo que más intriga a los investigadores son las formaciones detectadas en el lecho del lago mediante técnicas de mapeo sísmico y gravitatorio. Algunas de estas formaciones presentan características que no encajan fácilmente con estructuras geológicas naturales, sugiriendo la posibilidad de que objetos o construcciones artificiales pudieran estar preservados en el fondo del lago. La temperatura del agua del lago Vostok se mantiene alrededor de -3 grados centígrados, pero el calor geotérmico del interior de la Tierra impide que se congele por completo, creando condiciones perfectas para la preservación de materiales orgánicos e inorgánicos durante períodos extremadamente largos. Los datos recopilados por misiones aerogeofísicas que han sobrevolado la Antártida han identificado más de 400 anomalías magnéticas de origen poco claro bajo el hielo occidental del continente. Estas anomalías presentan gradientes magnéticos muy pronunciados y se ubican a profundidades
que sugieren fuentes superficiales enterradas bajo el hielo. Los científicos han propuesto varias explicaciones para estas señales, incluyendo la presencia de edificios volcánicos antiguos, depósitos minerales concentrados o formaciones rocosas con alta concentración de metales ferromagnéticos. Sin embargo, algunas de estas anomalías muestran patrones que parecen demasiado regulares y distribuidos, de manera que sugiere una organización deliberada más que azarosa. La intensidad de las señales magnéticas, que en algunos casos superan los 1000 nanoteslas, a pesar de estar registradas desde altitudes de más de 1 kilómetro sobre la superficie del hielo, indica que las fuentes deben tener una composición o estructura inusual. Esta combinación de características ha llevado a algunos investigadores a especular si al menos algunas de estas anomalías podrían corresponder a estructuras metálicas o construcciones con componentes magnéticos creados por civilizaciones antiguas que habitaron la Antártida cuando el clima lo permitía. Recientemente, detectores de partículas desplegados sobre la Antártida han captado señales de radio anómalas que parecen originarse desde debajo del hielo. Estas señales, detectadas por el experimento conocido como ANITA, muestran características que desafían las leyes conocidas de la física de partículas. A diferencia de las ondas de radio normales que se reflejan en la superficie del hielo, estas señales parecen emerger desde ángulos imposibles, como si viajaran a través de miles de kilómetros de roca y hielo sin atenuarse significativamente. Los científicos han descartado que se trate de neutrinos convencionales debido a sus propiedades únicas, y las explicaciones alternativas incluyen la posibilidad de partículas exóticas o incluso resonancias electromagnéticas causadas por estructuras geométricas enterradas que actúan como guías de onda naturales. Aunque estas señales aún no han sido completamente explicadas, su mera existencia sugiere que bajo el hielo antártico ocurren fenómenos que no comprendemos plenamente y que podrían estar relacionados con formaciones o materiales inusuales preservados desde tiempos remotos. La acumulación de todas estas evidencias, desde las pirámides simétricas hasta las anomalías magnéticas y las señales de radio inexplicables, pinta un panorama fascinante de un continente que guarda secretos mucho más profundos de lo que la ciencia convencional ha estado dispuesta a admitir. La hipótesis de que una civilización avanzada prosperó en la Antártida antes de ser congelada en el tiempo es una de las teorías más audaces y fascinantes sobre nuestros orígenes. Si aceptamos que el continente estuvo libre de hielo hace 12.000 años, con un clima templado, capaz de sostener vegetación abundante y ecosistemas complejos, entonces debemos preguntarnos qué más pudo haber florecido en esas tierras ahora sepultadas. Una civilización que se desarrolló durante el período cálido habría disfrutado de condiciones ideales para la agricultura, la construcción de asentamientos permanentes y el desarrollo de conocimientos avanzados en astronomía, navegación y arquitectura. Cuando el evento catastrófico del Younger Dryas golpeó hace 12.900 años, esta civilización habría sido congelada de manera abrupta, preservando todo vestigio de su existencia bajo kilómetros de hielo que actuaron como un gigantesco congelador natural. Esta preservación perfecta significa que cualquier construcción, artefacto, escritura o tecnología que hubieran desarrollado permanecería intacta, esperando ser descubierta cuando el hielo finalmente revele sus secretos. El Younger Dryas representa uno de los eventos climáticos más dramáticos y enigmáticos de la historia reciente de la Tierra. Durante un período de aproximadamente
1.200 años, las temperaturas globales cayeron abruptamente, revirtiendo el calentamiento que había estado derritiendo los glaciares de la última era glacial. En el hemisferio norte, las temperaturas descendieron entre 3 y 10 grados centígrados en cuestión de décadas, y en algunas regiones como Groenlandia, el enfriamiento ocurrió en tan solo 3 años. Este cambio repentino tuvo consecuencias devastadoras para la vida en todo el planeta. Megafauna como mamuts, tigres dientes de sable y perezosos gigantes se extinguieron masivamente, y las poblaciones humanas experimentaron colapsos demográficos significativos. En la Antártida, este enfriamiento habría sido catastrófico para cualquier civilización establecida allí, pues el avance rápido de los glaciares y la acumulación acelerada de nieve habrían sepultado ciudades enteras en cuestión de generaciones o incluso décadas. El hielo habría preservado no solo estructuras físicas, sino también cuerpos, herramientas, textos y todo rastro de vida cultural que quedó atrapado en su avance implacable. La teoría de una civilización antártica congelada explicaría varios misterios arqueológicos que han desconcertado a los investigadores durante décadas. La aparición súbita de conocimientos avanzados en diversas partes del mundo justo después del final del Younger Dryas sugiere que estos saberes no fueron desarrollados localmente desde cero, sino heredados de una fuente anterior. Las técnicas de construcción megalítica que aparecen simultáneamente en lugares tan distantes como Göbekli Tepe, en Turquía, las estructuras de Tiahuanaco en los Andes y los primeros templos de Malta comparten características sorprendentemente similares a pesar de estar separados por miles de kilómetros de océano. Estos sitios demuestran un conocimiento sofisticado de astronomía, con alineaciones precisas hacia solsticios, equinoccios y constelaciones específicas que requieren observaciones acumuladas durante siglos. Si sobrevivientes de la civilización antártica congelada escaparon antes del colapso final, llevando consigo fragmentos del conocimiento acumulado por sus ancestros, habrían actuado como portadores de semillas culturales que germinaron en las nuevas tierras donde se establecieron. Las leyendas y mitos de culturas antiguas de todo el mundo contienen referencias persistentes a una gran civilización destruida por un cataclismo, a maestros sabios que llegaron del mar para enseñar a la humanidad, y a una edad dorada perdida en el pasado remoto. Los egipcios hablaban de los seguidores de Horus, seres sabios que precedieron a los faraones y trajeron conocimientos de arquitectura y astronomía. Los sumerios atribuían sus conocimientos matemáticos y astronómicos a los Apkallu, sabios que emergieron de las aguas para civilizarlos. En América, las leyendas de Quetzalcóatl y Viracocha describen maestros barbados que llegaron por mar, enseñaron agricultura, arquitectura y leyes, y luego partieron prometiendo regresar. Estas narrativas comparten un patrón común: conocimientos avanzados transmitidos por sobrevivientes de una civilización anterior, que fue destruida por un diluvio o catástrofe global. Si interpretamos estas leyendas no como mitos puros, sino como recuerdos distorsionados de eventos reales, entonces la civilización antártica congelada durante el Younger Dryas podría ser la fuente histórica de estos relatos universales. La hipótesis de que la Antártida podría ser la ubicación de la legendaria Atlántida ha ganado atención en décadas recientes. Platón describe a Atlántida como una isla-continente más allá de las columnas de Hércules, situada en el océano, con montañas que la protegían del norte, llanuras fértiles y una civilización avanzada que dominaba la navegación
y poseía conocimientos técnicos superiores. Esta descripción coincide notablemente con la geografía de una Antártida libre de hielo, un continente insular rodeado de océanos, con cadenas montañosas que hoy conocemos como las montañas transantárticas, y tierras bajas que habrían sido fértiles durante períodos templados. Platón afirma que Atlántida fue destruida en un día y una noche de infortunio, hundiéndose en el mar hace aproximadamente 11.600 años, una fecha que coincide con precisión asombrosa con el final del Younger Dryas. Si reinterpretamos el hundimiento de Atlántida no como una sumersión literal bajo el agua, sino como su sepultura bajo el hielo, entonces la cronología y la descripción platónica encajan perfectamente con la teoría de una civilización antártica congelada. Los refugiados de esta Atlántida helada habrían navegado hacia el norte, estableciéndose en Sudamérica, África y el Mediterráneo, donde sus descendientes fundaron las primeras grandes civilizaciones que la historia oficial reconoce como los albores de la humanidad civilizada. La aparición súbita de conocimientos avanzados en diferentes partes del mundo inmediatamente después del final del Younger Dryas es uno de los enigmas más intrigantes de la historia humana. Hace 11.500 años, cuando el clima global comenzó a estabilizarse tras el largo período de frío, emergieron construcciones monumentales que desafiaban toda expectativa sobre las capacidades de pueblos que supuestamente apenas estaban abandonando el nomadismo. Göbekli Tepe, en Turquía, construido precisamente en este período, presenta pilares monolíticos de piedra caliza que pesan hasta 20 toneladas, tallados con relieves elaborados de animales y símbolos abstractos, organizados en círculos concéntricos con alineaciones astronómicas precisas. Lo extraordinario de este sitio no es solo su antigüedad o su complejidad arquitectónica, sino el hecho de que fue construido por una sociedad que aparentemente aún no practicaba la agricultura ni vivía en asentamientos permanentes. Este salto tecnológico y organizativo parece haber ocurrido sin precedentes locales, sugiriendo que el conocimiento necesario para diseñar y ejecutar tales construcciones fue heredado de una fuente externa más antigua y sofisticada. Las similitudes entre megalitos construidos en diferentes continentes durante el mismo período posterior al Younger Dryas revelan patrones que sugieren una conexión cultural o técnica compartida. En Malta, los templos de Gantija y Agar Kim, datados entre 5.500 y 3.000 años atrás, utilizan bloques de piedra que superan las 50 toneladas, ensamblados con precisión milimétrica sin mortero, creando espacios ceremoniales con orientaciones solares específicas. En Tiahuanaco, en los Andes bolivianos, estructuras construidas hace más de 2.500 años muestran técnicas de corte de piedra tan precisas que las uniones entre bloques no permiten insertar ni siquiera una hoja de papel. En la isla de Pascua, los moai fueron tallados y transportados utilizando métodos que aún generan debate entre ingenieros modernos. Estas construcciones, separadas por océanos y milenios, comparten características técnicas comunes: el uso de piedras megalíticas, conocimientos de astronomía aplicados a orientaciones arquitectónicas y sistemas de construcción que requieren organización social compleja y conocimientos de ingeniería que supuestamente no deberían haber existido en esas épocas. La explicación más parsimoniosa para estas similitudes es que todas heredaron fragmentos de un corpus de conocimientos común, transmitido por sobrevivientes de una civilización anterior
que poseía estos saberes. La civilización sumeria, que floreció en Mesopotamia hace aproximadamente 5.500 años, presenta otro caso fascinante de aparición súbita de conocimientos avanzados. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, las primeras ciudades-estado organizadas, sistemas de irrigación hidráulica sofisticados, matemáticas basadas en el sistema sexagesimal que aún usamos para medir tiempo y ángulos, observaciones astronómicas detalladas que identificaban planetas y calculaban ciclos celestes, y tecnologías metalúrgicas para producir bronce. Lo intrigante es que estos logros no muestran una evolución gradual desde formas más primitivas, sino que aparecen casi completamente formados en los primeros registros arqueológicos de la cultura sumeria. Sus propios textos atribuyen estos conocimientos a los Apkallu, seres sabios que emergieron de las aguas para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Si interpretamos estos mitos como recuerdos distorsionados de eventos históricos reales, los Apkallu podrían haber sido refugiados de la civilización antártica que llegaron por mar a Mesopotamia, trayendo consigo conocimientos técnicos y científicos que formaron la base de la cultura sumeria. En Egipto, la precisión astronómica y arquitectónica de las pirámides de Giza plantea interrogantes similares. Construidas hace aproximadamente 1500 años, estas estructuras demuestran conocimientos de geometría, astronomía e ingeniería que parecen desproporcionados para la época. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales, con un margen de error de menos de 1/10 de grado. Sus proporciones incorporan el número pi y la proporción áurea, y su construcción requirió el movimiento y colocación precisa de aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, algunos pesando más de 60 toneladas. Los textos egipcios más antiguos, como los textos de las pirámides, hablan de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, una casta de sabios que precedieron a los faraones históricos y poseían conocimientos superiores. Estos textos describen una época anterior, cuando los dioses caminaban entre los humanos y enseñaban las artes de la construcción, la agricultura y la astronomía. La tradición egipcia sugiere que su civilización heredó conocimientos de una fuente más antigua, posiblemente los sobrevivientes de una cultura perdida, que transmitieron su sabiduría a las generaciones que establecieron el antiguo Egipto. La evidencia arqueológica y las tradiciones culturales de civilizaciones antiguas en todo el mundo apuntan consistentemente hacia una fuente común de conocimientos avanzados que aparecieron después del Younger Dryas. Este patrón global sugiere que no estamos ante desarrollos independientes que coincidieron milagrosamente en el tiempo, sino ante la dispersión organizada de un corpus de conocimientos heredados. Si aceptamos la hipótesis de que una civilización avanzada existió en la Antártida durante el período templado y fue destruida por el congelamiento catastrófico del Younger Dryas, entonces los sobrevivientes que escaparon habrían llevado consigo fragmentos de ese conocimiento ancestral, establecidos en nuevas tierras como Anatolia, Mesopotamia, Egipto, los Andes y otras regiones. Estos refugiados habrían actuado como maestros, transmitiendo técnicas de construcción megalítica, conocimientos astronómicos, sistemas matemáticos y principios de organización social, que sembraron las semillas de las primeras civilizaciones históricas. Las leyendas de maestros sabios que llegaron del mar, presentes en prácticamente todas las culturas antiguas, podrían ser el eco distante de estos eventos reales.
la memoria colectiva de la humanidad, preservando el recuerdo de aquellos que trajeron el conocimiento de una civilización perdida bajo el hielo antártico. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre propone una explicación radical para uno de los enigmas más persistentes sobre la Antártida: cómo un continente pudo pasar de ser templado y habitable a estar completamente congelado en un período geológicamente breve. Esta hipótesis, desarrollada principalmente por Charles Hapgood durante la década de 1950, sugiere que la corteza externa de la Tierra, la litosfera, puede deslizarse como una unidad completa sobre el manto subyacente, similar a cómo la cáscara de una naranja podría rotar sobre su pulpa si estuviera lo suficientemente suelta. Este desplazamiento no alteraría la orientación del eje de rotación de la Tierra con respecto al espacio, pero sí cambiaría dramáticamente las posiciones geográficas de los continentes en relación con los polos. Si la Antártida no siempre estuvo ubicada en el polo sur, sino que fue desplazada rápidamente hacia esa posición durante un evento catastrófico hace aproximadamente 12.000 años, esto explicaría por qué el continente muestra evidencias de haber sido templado en tiempos recientes y cómo una civilización próspera pudo ser congelada súbitamente, sin tiempo para escapar o adaptarse. La mecánica del desplazamiento cortical, tal como la concebía Hapgood, requiere una fuerza impulsora suficientemente poderosa para vencer la fricción entre la litosfera y la astenosfera subyacente. Hapgood inicialmente propuso que la acumulación masiva de hielo en las regiones polares creaba un desequilibrio gravitacional que eventualmente desestabilizaba la corteza terrestre, provocando su deslizamiento repentino. En su obra más conocida, que incluso recibió un prólogo del físico Albert Einstein, Hapgood argumentaba que estos desplazamientos ocurrían aproximadamente cada 5.000 años, con rotaciones de la corteza que no superaban los 40 grados. Sin embargo, en trabajos posteriores, Hapgood reconoció que el peso del hielo polar, por sí solo, era insuficiente para causar tal desplazamiento, y propuso que las fuerzas causales debían originarse en el interior profundo de la Tierra, posiblemente relacionadas con corrientes convectivas en el manto o redistribuciones de masa en el núcleo. Estas fuerzas internas, combinadas con la acumulación de hielo polar, podrían haber desencadenado un desplazamiento catastrófico que reubicó continentes enteros en cuestión de siglos o incluso décadas. La evidencia geológica que podría respaldar la teoría del desplazamiento cortical incluye varios fenómenos aparentemente anómalos. Los mapas antiguos como los de Piri Reis y Oronteus Finaeus, que muestran la Antártida libre de hielo con precisión notable, podrían haberse basado en información cartográfica creada cuando el continente estaba ubicado en latitudes más templadas antes del desplazamiento. Los depósitos de carbón, fósiles de árboles y polen de plantas templadas encontrados en la Antártida no necesariamente requieren que estos materiales tengan millones de años de antigüedad. Podrían haber sido depositados hace apenas 12.000 o 15.000 años, cuando el continente ocupaba una posición geográfica diferente. La distribución de especies fósiles similares en continentes ahora separados por vastos océanos, tradicionalmente explicada por la deriva continental lenta, podría tener una explicación alternativa si estos continentes estuvieron en proximidad mucho más reciente debido a un desplazamiento cortical. Los núcleos de hielo que muestran cambios climáticos abruptos hace aproximadamente 12.900 años podrían estar registrando no solo un cambio en el clima global,
sino el movimiento físico de la Antártida desde latitudes medias hacia el Polo Sur. Si aceptamos la posibilidad de un desplazamiento cortical catastrófico hace aproximadamente 12.000 años, las implicaciones para una civilización antártica son dramáticas. Una sociedad establecida en la Antártida, cuando ésta se encontraba en latitudes templadas, habría disfrutado de un clima favorable, suelos fértiles y acceso a recursos marinos abundantes. El desplazamiento repentino de la corteza terrestre habría movido este continente hacia el Polo Sur en un período extremadamente breve, quizás solo unos pocos siglos o incluso décadas. A medida que la Antártida se desplazaba hacia posiciones polares, las temperaturas habrían caído precipitadamente. Los océanos circundantes se habrían congelado y la nieve comenzaría a acumularse a tasas aceleradas. Cualquier civilización que habitara el continente durante este período habría enfrentado condiciones cada vez más hostiles, cosechas que fallan debido al frío creciente, acceso reducido a recursos marinos debido al hielo oceánico y finalmente la imposibilidad de mantener asentamientos permanentes bajo la nieve y el hielo que se acumulaban rápidamente. Aquellos con acceso a embarcaciones habrían intentado evacuar hacia continentes en latitudes más favorables, convirtiéndose en los refugiados que llevaron conocimientos avanzados a Mesopotamia, Egipto y otras regiones. La teoría del desplazamiento cortical, aunque considerada controvertida por la geología convencional, ofrece una explicación unificadora para múltiples anomalías históricas y geológicas. Explica los mapas imposibles que muestran geografías precisas de regiones que supuestamente estaban cubiertas de hielo cuando fueron dibujados. Explica la evidencia de vida templada reciente en la Antártida, sin requerir fluctuaciones climáticas globales extremas. Explica la sincronización perfecta entre el final del período templado antártico y el comienzo del Younger Dryas hace 12.900 años. Explica la aparición súbita de conocimientos avanzados en civilizaciones post-Younger Dryas como herencias de una cultura anterior desplazada. Y explica las leyendas universales de un diluvio catastrófico y una edad dorada perdida, que podrían ser memorias culturales del desplazamiento cortical que destruyó la civilización antártica y obligó a sus sobrevivientes a dispersarse por el mundo. Si esta teoría es correcta, entonces bajo el hielo antártico no solo yacen ruinas de ciudades antiguas, sino la evidencia física de un evento geológico catastrófico que literalmente reconfiguró la superficie de nuestro planeta y reinició la historia de la civilización humana. La Antártida es el único continente del mundo donde la exploración está sujeta a un control internacional sin precedentes. Y la pregunta inevitable surge: ¿por qué tanta restricción sobre un continente aparentemente deshabitado y cubierto de hielo? El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington por 12 naciones, estableció un marco legal único que designa a toda la región al sur de los 60 grados de latitud sur como una zona dedicada exclusivamente a propósitos pacíficos y científicos. Este tratado prohíbe actividades militares, el establecimiento de bases militares, la realización de maniobras militares y el ensayo de cualquier tipo de arma, incluidas las nucleares. Adicionalmente, prohíbe la explotación comercial de recursos minerales y requiere que todas las expediciones sean notificadas con antelación a las demás naciones firmantes. El tratado también incluye provisiones para inspecciones mutuas de estaciones y equipos, supuestamente para garantizar el cumplimiento de sus términos.
Lo que inicialmente puede parecer un acuerdo benevolente para preservar un ecosistema prístino, adquiere tintes más siniestros cuando consideramos que ningún otro continente en la Tierra está sujeto a tales restricciones globales coordinadas. Más de 50 países han firmado el Tratado Antártico desde su creación, convirtiéndolo en uno de los acuerdos internacionales más ampliamente ratificados de la historia. El tratado esencialmente congela todas las reclamaciones territoriales existentes sin reconocerlas ni rechazarlas, creando un limbo legal donde 7 naciones mantienen reclamaciones superpuestas sobre sectores del continente, pero ninguna puede ejercer soberanía plena. Esta situación única ha convertido a la Antártida en un territorio efectivamente administrado por un consorcio internacional, donde las actividades están estrictamente monitoreadas y controladas. Las enmiendas posteriores, particularmente el Protocolo de Madrid de 1991, reforzaron aún más las restricciones, prohibiendo la minería y la exploración petrolera durante al menos 50 años. Mientras que oficialmente estas medidas se justifican por la conservación ambiental, críticos y teóricos alternativos argumentan que el verdadero propósito podría ser impedir que exploradores independientes o naciones no signatarias descubran algo que los gobiernos firmantes desean mantener oculto. La pregunta persiste: ¿qué secretos podría guardar la Antártida que justifiquen tal nivel de control coordinado por prácticamente todas las potencias mundiales? La operación High Jump, llevada a cabo entre 1946 y 1947, representa uno de los episodios más enigmáticos de la exploración antártica moderna. Esta expedición naval estadounidense, comandada por el almirante Richard Byrd y el almirante Richard Cruzen, fue la operación militar más grande jamás desplegada en la Antártida. Involucró aproximadamente 1.700 hombres, 13 barcos, incluyendo un portaaviones, un submarino y 2 rompehielos, 19 aviones, helicópteros y un contingente considerable de científicos. Los objetivos oficiales declarados incluían entrenar personal militar en condiciones polares extremas, probar equipamiento incluyendo helicópteros en el ambiente antártico, establecer la base Little America y realizar mapeo aéreo extensivo del continente. Durante los 3 meses que duró la operación, el equipo logró mapear más de 1.500.000 millas cuadradas de territorio antártico y capturar más de 70.000 fotografías aéreas. Sin embargo, lo que ha generado innumerables teorías conspirativas es el hecho de que la operación terminó abruptamente en febrero de 1947, varios meses antes de lo programado, y muchos participantes reportaron posteriormente experiencias extrañas que nunca fueron explicadas oficialmente. Los rumores y testimonios no oficiales sobre la operación High Jump han alimentado especulaciones durante décadas. Algunos, veteranos de la expedición, en entrevistas realizadas años después, afirmaron haber presenciado fenómenos inexplicables durante sus vuelos de reconocimiento sobre el continente, incluyendo avistamientos de objetos voladores no identificados que se movían a velocidades imposibles para la tecnología de la época. Reportes, sin confirmar, sugieren que al menos un avión fue derribado por fuerzas desconocidas y que el almirante Byrd habría encontrado entradas a cavernas masivas bajo el hielo que contenían estructuras aparentemente artificiales. Supuestamente, Byrd mantuvo un diario secreto donde documentó estos hallazgos extraordinarios, incluyendo el descubrimiento
de un oasis templado más allá del Polo Sur, donde había vegetación verde y lagos de agua líquida. Aunque estos diarios nunca han sido verificados auténticamente y la comunidad académica los descarta como fabricaciones, el hecho permanece que la operación High Jump fue terminada prematuramente, que los resultados completos nunca fueron completamente publicados y que Byrd fue sometido a extensos interrogatorios por autoridades militares y de inteligencia tras su regreso. La discrepancia entre la magnitud de la operación y la escasez de información publicada sobre sus hallazgos reales continúa alimentando sospechas de que algo significativo fue descubierto y clasificado. En los años siguientes al establecimiento del Tratado Antártico, múltiples expediciones científicas supuestamente han realizado descubrimientos que permanecen bajo estricta clasificación o que han sido revelados solo parcialmente. Trabajadores de bases antárticas, pilotos de aviones de carga y personal de apoyo han reportado anomalías que incluyen formaciones geométricas vistas desde el aire, áreas donde los instrumentos de navegación funcionan erráticamente y almente, y zonas prohibidas donde incluso al personal científico se le niega acceso sin autorizaciones especiales. En 1985, una tripulación de evacuación médica reportó haber observado desde el aire un agujero perfectamente circular de aproximadamente 90 metros de diámetro en el hielo, con lo que parecían ser huellas de vehículos conduciendo hacia él, sugiriendo la entrada a una instalación subterránea. Imágenes satelitales han revelado estructuras piramidales simétricas, formaciones que parecen entradas de cuevas con lo que algunos interpretan como escalones tallados, y anomalías térmicas que indican calor generándose bajo el hielo en ubicaciones donde no debería haber actividad volcánica. Cada vez que una de estas anomalías gana atención pública, las explicaciones oficiales las atribuyen a formaciones geológicas naturales, artefactos de procesamiento de imágenes o instalaciones científicas conocidas, pero la frecuencia de estas explicaciones y la rapidez con que ciertas imágenes son removidas o modificadas en servicios como Google Earth solo profundizan las sospechas de encubrimiento. El nivel de secretismo que rodea ciertas áreas de la Antártida y la coordinación internacional sin precedentes para controlar el acceso al continente sugieren que las potencias mundiales podrían estar protegiéndolo no solo como reserva ambiental, sino como depósito de conocimientos o tecnologías que no están preparadas para revelar a la humanidad en general. Si bajo el hielo antártico yacen ruinas de una civilización avanzada que existió hace 12.000 años, con tecnologías y conocimientos que desafiarían fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana, los gobiernos que descubrieran tal evidencia enfrentarían un dilema extraordinario. Revelar estos hallazgos podría desestabilizar sistemas religiosos, reescribir libros de historia completos y generar preguntas incómodas sobre qué más ha sido ocultado a la población. Por lo tanto, el Tratado Antártico podría funcionar no solo como un acuerdo de conservación, sino como un pacto de silencio entre naciones, para mantener ocultos los secretos más profundos de nuestro pasado, hasta que decidan, si es que alguna vez lo hacen, que la humanidad está preparada para conocer la verdad sobre sus orígenes y sobre las civilizaciones que nos precedieron bajo el hielo eterno de la Antártida. El calentamiento global está comenzando a revelar lo que ha permanecido oculto bajo el hielo antártico durante milenios, y los descubrimientos recientes sugieren que apenas estamos vislumbrando
la punta de un iceberg metafórico mucho más grande. En el año 2025, la Antártida experimentó niveles récord de derretimiento superficial durante el mes de enero, con temperaturas elevadas que provocaron la formación de lagos de deshielo en la superficie de plataformas de hielo que tradicionalmente permanecían congeladas incluso durante el verano austral. Este derretimiento acelerado no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia preocupante que ha visto al hielo marino antártico alcanzar mínimos históricos y a grandes secciones de plataformas de hielo adelgazarse de manera dramática desde 2015. A medida que el hielo retrocede y las capas superficiales se derriten, formaciones rocosas, estructuras geológicas y posiblemente construcciones artificiales que han estado sepultadas durante 12.000 años están comenzando a quedar expuestas. Lo que estos descubrimientos podrían revelar sobre nuestro pasado apenas está comenzando a comprenderse, pero las implicaciones son potencialmente revolucionarias. Las tecnologías modernas de radar de penetración de hielo han avanzado dramáticamente desde las primeras exploraciones aéreas de la década de 1970, permitiendo a los científicos mapear con detalle sin precedentes lo que yace bajo kilómetros de hielo compacto. Investigadores de instituciones como Stanford han digitalizado registros históricos de radar capturados en película fotográfica de 35 milímetros durante las décadas de 1970, comparándolos con datos modernos para rastrear cambios a largo plazo en el grosor del hielo y las características subglaciales. Estas comparaciones han revelado que ciertas plataformas de hielo se han adelgazado entre 10 y 33% en apenas décadas, un ritmo de cambio alarmante que sugiere que áreas que han permanecido congeladas durante milenios podrían quedar completamente expuestas en cuestión de décadas o siglos. Más intrigante aún, el radar moderno ha detectado características bajo el hielo que no encajan fácilmente con formaciones geológicas naturales, estructuras con geometrías regulares, cavernas masivas con lo que parecen ser entradas talladas y anomalías que sugieren la presencia de materiales con propiedades electromagnéticas inusuales. Estos hallazgos, aunque oficialmente atribuidos a procesos naturales, continúan generando especulaciones sobre si representan evidencias de construcciones artificiales preservadas desde tiempos antiguos. Expediciones submarinas recientes han revelado paisajes bajo las plataformas de hielo antárticas que han dejado perplejos a los científicos. En 2025, un vehículo submarino no tripulado llamado RAN fue desplegado bajo la plataforma de hielo Dodson, capturando imágenes de alta resolución de la superficie inferior del hielo. En lugar de las superficies relativamente lisas que se esperaban, los investigadores descubrieron un paisaje invertido extraordinario, con formaciones que parecen dunas de arena, picos, valles y mesetas talladas en el hielo, con patrones sorprendentemente regulares. Aunque los científicos atribuyen estas formaciones a corrientes oceánicas que erosionan el hielo bajo la influencia de la rotación terrestre, la regularidad y complejidad de algunas de estas estructuras han generado preguntas sobre si todos los aspectos pueden explicarse puramente por procesos naturales. Adicionalmente, el derretimiento acelerado está exponiendo el lecho rocoso bajo el hielo en regiones costeras, revelando antiguas formaciones geológicas que incluyen valles fluviales, cuencas lacustres y cordilleras que estuvieron expuestas durante el período templado hace 12.000 años.
Cada nueva expedición que explora estas áreas recién expuestas tiene el potencial de descubrir artefactos o estructuras que podrían reescribir fundamentalmente nuestra comprensión de la historia antártica. El fenómeno del reverdecimiento de la Antártida representa otra manifestación dramática del cambio climático que está transformando el continente. Imágenes satelitales capturadas en 2024 revelaron que la extensión de vegetación en la Antártida, principalmente musgos y algas, ha aumentado 10 veces desde 2017, cubriendo ahora casi 12 kilómetros cuadrados de áreas costeras previamente estériles. Este crecimiento acelerado de plantas en regiones donde el hielo ha retrocedido crea suelos orgánicos que facilitan el establecimiento de ecosistemas más complejos, posiblemente replicando las condiciones que existieron hace 12.000 años, cuando el continente era templado. Más significativamente para arqueólogos y exploradores, estas áreas de vegetación emergente a menudo revelan el sustrato rocoso subyacente, proporcionando acceso a superficies que podrían contener evidencias de habitación antigua. Rocas recientemente expuestas en la península antártica han mostrado patrones de desgaste que algunos investigadores interpretan como posibles marcas de herramientas, aunque estos hallazgos permanecen altamente controvertidos y no han sido verificados independientemente. El ritmo acelerado del derretimiento significa que cada temporada de verano austral expone nuevas áreas que no han visto la luz del día en milenios, creando una carrera contra el tiempo para documentar lo que emerge antes de que sea alterado por procesos modernos o reclamado por las condiciones climáticas cambiantes. Las implicaciones de estos descubrimientos emergentes son profundas tanto para la ciencia como para nuestra comprensión de la historia humana. Si el derretimiento actual continúa al ritmo proyectado, extensas áreas del lecho rocoso antártico quedarán expuestas durante las próximas décadas, particularmente en la península antártica y las regiones costeras de Antártida Occidental. Estas son precisamente las áreas que habrían sido más habitables durante el período templado hace 12.000 años, con climas moderados, acceso a recursos marinos y protección relativa de los vientos polares extremos. Cualquier civilización que existiera en la Antártida habría establecido sus principales asentamientos en estas regiones ahora vulnerables al derretimiento. La pregunta urgente es si estos descubrimientos están siendo documentados completamente y compartidos con la comunidad científica internacional, o si hallazgos significativos están siendo clasificados bajo los protocolos del Tratado Antártico. Reportes anecdóticos de personal de bases científicas sugieren que ciertas áreas donde se han detectado anomalías son declaradas zonas restringidas con acceso limitado, incluso para científicos acreditados, alimentando sospechas de que descubrimientos extraordinarios podrían estar ocurriendo lejos de la vista pública. A medida que el hielo continúa retrocediendo, revelando secretos que han permanecido congelados durante 12.000 años, la humanidad se encuentra en el umbral de potencialmente redescubrir su verdadero pasado y confrontar evidencias de civilizaciones que precedieron a todas las conocidas por la historia oficial.